¿Cuál es la función de una firma internacional de ajustadores de seguros y reaseguros? ¿En qué complementa la actividad aseguradora? Hoy nos lo comentará Ricardo Espinosa, fundador de R&G Espinosa. Yo soy Rafael Rebollar y esto es Seguros en Imagen. Ricardo Espinosa, ajustador internacional calificado por el Chartered Insurance Institute de Inglaterra y con más de 30 años de experiencia en el manejo de siniestros en todos los ramos, con especialización en eventos catastróficos, siniestros de propiedad, maquinaria, construcción y generación de energía, todos con interrupción de negocios. Desde hace 19 años, Ricardo fundó R&G Espinosa International Adjusters, en donde es el presidente y CEO, con más de 80 ajustadores en 14 oficinas, ubicada en 11 países de Latinoamérica, Londres y Miami. Y me da muchísimo gusto que el día de hoy nos estés acompañando. Ricardo, bienvenido. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación. No, es un tema súper apasionante. Tenemos 2 años, casi ya vamos para 3 de programa y nunca habíamos tocado este tema, que es importantísimo porque al final de cuentas, bueno, tendemos a hablar de la venta, del marketing, de las coberturas, pero del siniestro, aquí es donde yo creo que vas a tener mucho que contarnos, Ricardo. Sí, fíjate que muchas veces nos olvidan dentro de la cadena de producción del seguro y en este punto el ajustador básicamente es el que de alguna forma crea la parte de realización de esa verdad de póliza, ¿no? De esa promesa en el papel. El momento de la verdad. En el momento de la verdad, ¿no? Ahí es donde Cuéntanos sale un poco justamente de lo que es la figura en sí del ajustador, porque entiendo que también tienen independencia de las aseguradoras, cómo funcionan y un poco sobre tu trayectoria y evolución de tu despacho. Pues mira, te platico rápido que el ajustador es un ente independiente, sí pagado por las aseguradoras, pero del dinero las primas de los asegurados. De alguna manera trabajamos para tratar de sacar, pues, que el contrato de seguro, tratar de sacar la solución del contrato de seguro cuando tú tienes un siniestro. Y el ajustador, pues, lo que hace es evaluar la pérdida, ¿no? Finalmente. Sí, de forma independiente y bueno, pues de la manera más fácil posible para el asegurado, con un buen servicio y con la calidad que la aseguradora ofrece, ¿no? Y en lo personal, bueno, yo tengo una firma, vamos a cumplir 20 años próximo año. R&G Espinosa es una firma internacional de ajuste de seguros. Comenzamos muy enfocados en la parte de reaseguro como firma internacional. Empecé hace más de 30 años en este negocio, nunca me he dedicado a otra cosa más que a ser ajustador de seguros. Y actualmente tenemos una firma que tiene oficinas en varios países de Latinoamérica, oficinas propias, o sea, realmente no soy una de estas firmas que le gusta las representaciones. Trato de ir poco a poco, paso a paso, pero muy firme, con gente de nosotros, haciendo escuela en nuestro negocio, que es actualmente ahora es un poco más difícil, ¿no? Porque definitivamente el tema de tener gente con experiencia se vuelve más complejo con las nuevas generaciones, pero estamos trabajando. Tengo oficinas pues, en varios países, comenzando por Londres, donde tengo una oficina muy pequeña de Customer Service, Estados Unidos, que ahora es nuestro hub, México, que es nuestra oficina más importante a nivel de cantidad de personal, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Dominicana, Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia. Okay. Uruguay me falta. Y trabajamos algunos otros países, aunque no tenemos todavía oficina. Y nuestra intención es servir a los mercados locales para poderles dar calidad de servicio internacional, pero con el conocimiento local. Es muy importante. En el pasado, este negocio lo hacía generalmente gente de afuera, ingleses o americanos. Y pues yo desde hace 20 años estudié en Inglaterra y me califiqué en Inglaterra. Soy ajustador de la Asociación de Seguros de Inglaterra y de la Asociación de Ajustadores de Inglaterra desde hace más de 25 años. Y pues lo que me dedico es buscar desarrollar mi negocio con gente muy profesional, con gente muy preparada, rompiendo esquemas, ¿no?
Porque si bien el seguro en México es una herramienta muy importante, nuestro negocio de ajuste es el que hace que cierre esa pinza, ¿no? Ya sea para la venta o la renovación de una póliza. Entonces, pues la gente debe ser muy profesional, debe saber a lo que nos dedicamos y debe de saber también la parte de customer service, ¿no? Porque no nada más es llegar a hacer números o llegar a poner algo, sino es también la visión del cliente, sobre todo porque las aseguradoras piden en esta época que haya mucho servicio al cliente. Las aseguradoras tienen este estigma en el público, que es que nunca pagan un siniestro. En realidad siempre pagan los siniestros y mucho dinero. El tema es que tenemos que hacer que esa visión de las aseguradoras también llegue a sus clientes. No nada más es el clásico señor que ya llegó para ver cuánto no me va a pagar, ¿no? Entonces sí es un tema complejo y eso se traduce en gente profesional. Y yo me he dedicado en los últimos 20 años con mi empresa primero a desarrollar gente mexicana y poner muy fuerte nuestro nombre en el extranjero, pero también dar el servicio local de calidad, ¿sabes? Soy una de las firmas reconocidas a nivel internacional, sobre todo en Latinoamérica. Sin duda alguna estamos entre los primeros de Latinoamérica y te puedo decir que atendemos siniestros de gran cuantía y de muy alta complejidad. Somos una firma muy técnica que tiene diferentes direcciones de cosas técnicas, desde la parte de propiedad, ingeniería, cuentas de gobierno, oil and gas, petróleo, y también tenemos una división de líneas financieras y responsabilidad civil. En diferentes países, ¿no? Utilizo mis oficinas como hubs, dependiendo de dónde esté la expertise de la gente. Por ejemplo, en Colombia tenemos la dirección de líneas financieras y responsabilidad civil, porque es donde más se maneja ese tipo de negocios, especialmente líneas financieras. Hacen mucho de frecuencia y no de severidad, que es básicamente muchos siniestros pequeños en lugar de siniestros grandes. Pero, por ejemplo, México es una oficina que hace el manejo de siniestros grandes y complejos, ¿no? Además que somos especialistas en la parte catastrófica. Somos muy especializados en la parte catastrófica. Yo tengo 30 años de manejar catástrofes en toda Latinoamérica, desde terremotos como huracanes, inundaciones, en fin, mucho. Fíjate, Ricardo, justamente ahorita vamos a hacer una pequeña pausa y en el segundo bloque quisiera que arrancáramos justamente con tu experiencia en este tipo de eventos, ¿no? Después del corte de favor. Seguro. Gracias. Bueno, en este segundo bloque, Ricardo, nos estabas empezando a contar la experiencia en el tema de catástrofes. Digo, esto es un tema donde creo que hemos tenido unos pelotazos muy fuertes últimamente en Acapulco, etcétera. Cuéntanos un poco de tu expertise y de tus experiencias en este tipo de actividades. ¿Cómo se maneja un evento de este tipo? Fíjate que intervienen varias cosas en una catástrofe, ¿no? La primera es el manejo de la situación. Definitivamente es bien importante tener un manejo de la situación ante los clientes y ante el mercado. Y cuando hablo de mercado, hablo del mercado de seguros. Porque imagínate que tenemos varias aseguradoras en México y todas tienen el mismo problema cuando viene una catástrofe y todas buscan atender a sus clientes lo más rápido y eficiente posible. Y se convierte en un asunto de estrategia, ¿no? Yo manejo casos muy, muy grandes. Por ejemplo, en Otis tuvimos hoteles gigantescos y el principal problema que enfrentamos es, primero, poder llegar al lugar, ¿no? En situaciones pues, de catástrofe no es fácil, ¿no? Yo he tenido que entrar inclusive en aviones privados de dueños de aseguradoras que me han volado, por ejemplo, a Puerto Rico, ¿no? Yo entré en el avión de uno de los dueños de una aseguradora mundial, básicamente en su avión privado, ¿no? Que no había otra forma. No había de otra forma y el aeropuerto destruido, pero pudimos aterrizar. He estado, por ejemplo, en ese caso Puerto Rico, en el huracán de María, en donde estuvimos sin luz toda la isla, porque eso en México quizá no se nota,
porque es grande, México es muy grande, pero por ejemplo Puerto Rico fue una isla que se quedó sin luz, básicamente 6 meses. Ahora. ¿No? Entonces, ese tipo de situaciones no se dan en México. Podría ser que en algunos lugares pudiera pasar algo similar, como en Los Cabos, que también ya nos ha tocado. Pero en general el manejo de la catástrofe tiene que ver con estrategia, con un plan de contingencia montado desde antes, no llegar a la mera hora de ver qué hacer, ¿no? Yo tengo, dentro de RG tenemos un equipo pues, importante de gente que se dedica solamente a eso, a estar viendo qué vamos a necesitar. Y por ejemplo, a partir de julio, todos los meses en la junta de dirección de la empresa, sacamos una cantidad de gente que esté disponible para contingencia. Cada oficina nos tiene que decir si ese mes puede aportar 1 o 2 personas en caso de tener una contingencia. Entonces estamos de alguna manera preparándonos por si llega, ¿no? El seguro es para tenerlo y no necesitarlo, y no necesitarlo y no tenerlo. Y bajo ese esquema hacemos lo mismo, ¿no? Buscamos siempre tener todos los planes y todo puesto, y si no lo necesitamos no importa, pero está puesto, ¿no? Entonces, lo más importante es dar esa atención, mandar gente con experiencia, porque también nos ha pasado, y me pasó en el último huracán, donde mandamos gente nosotros, y del lado del cliente no había gente con experiencia en un huracán. Entonces la gente se pone muy nerviosa, ¿no? Hoteles cerrados por meses, fábricas que se daña todo el equipo, casas habitación, el problema que tenemos todavía en Acapulco, en donde los edificios no pueden ser reparados, y mucho tiene que ver por las asociaciones de condóminos, en donde hay o una batalla de poder interna, o hay unos deducibles que tienen que pagar, y que muchas veces nunca se entiende como tal, ¿no? Y genera problemas para poder reconstruir. Situaciones que sí deberían de tener un mejor control. Pero básicamente en una catástrofe ese es nuestro trabajo, tratar de sacar cifras lo antes posible. La gente no sabe, pero las aseguradoras tienen que montar unas reservas para guardar ese dinero para poder pagar, ¿no? Entonces, nuestro trabajo no solamente es ir con el cliente y darle el servicio que pagó en una prima, sino también voltear con la aseguradora y decirle, oye, este golpe te va a costar tanto dinero, guárdalo, ¿no? Porque si no viene la comisión, que es el ente regulador en México, y lo supervisa, que realmente tengan ese dinero guardado, ¿no? Entonces, ellos utilizan nuestras herramientas, que son reportes y documentos, para poder guardar ese dinero. Entonces, se vuelve fundamental, porque en toda la cadena, desde la aseguradora hasta el reaseguro, esa reserva, ese dinero que le decimos, es muy importante. Entonces, nuestra llegada pronto, nuestra llegada... pronto, pero también cuidando el momento de que la calamidad también baje un poco, ¿no? Sí, tenemos que cuidar todo este asunto de la calamidad, mucho de la seguridad. Hay situaciones en donde no podemos entrar. Moverse. Y movernos. Por ejemplo, en terremotos es también muy difícil, ¿no? En incendios grandes también es muy complejo, ¿no? Siempre con seguridad, porque eso sí es algo importante, y con mucha calidad, ¿no? Yo siempre, parte de nuestra firma es la calidad y no la cantidad. Oye, Ricardo, y en un mismo evento me imagino que pues, puedes tener de cliente a varias aseguradoras para un mismo evento. Entonces, en el momento que ya deciden cómo llegar, en qué momento llegar y empezar a hacer todo su plan de contingencia, yéndome un poco a lo más básico, su trabajo es acompañar al cliente y empezar a hacer una evaluación, levantar como todo un informe de todos los daños. Correcto. Nuestro primer ejercicio es llegar al lugar, mirar los daños y hacer una especie de inventario, le llamamos levantamiento, de todo lo que vemos dañado. Como no conocemos lo que había y lo que había se tiene que reponer o reparar o restituir, tenemos que saber qué es lo que vamos a evaluar. Entonces, lo más importante es empezar a tomar un inventario de lo que había, de lo que vemos dañado. Para esto traemos grupos de expertos que nos acompañan, no nada más yo como ajustador, porque pues yo tengo ajustadores que son ingenieros civiles, pero en el momento de hacer el trabajo
yo me tengo que hacer acompañar de firmas especializadas en ingeniería civil o de firmas especializadas en mecánica eléctrica o ingenieros eléctricos o contadores públicos, por ejemplo. Porque estamos hablando de siniestros de gran cuantía o de alta complejidad, pues generalmente tienen coberturas de pérdidas financieras, que son las que más lata nos dan o dolor de cabeza nos ponen. Porque imagínate tú que un hotel se cierra durante un año, pues tenemos que saber cuánto dinero va a generar, ¿no? Claro. No, y hay que estar muy pendiente también un poco de toda la logística y de los timings y de las proyecciones de lo que se puede ser la pérdida, ¿no? Sí. Dame un segundito, Ricardo, antes de continuar, necesitamos hacer otra pausa y vamos a regresar un poco para cerrar este tema y hablar un poco del futuro, ¿sí? Seguro. Después del corte. Bueno, nos quedamos en el corte anterior hablando de las coberturas de interrupción de negocio. Yo lo traduzco y me corriges, pero se hace una estimación de los ingresos que se van teniendo recurrentemente en el tiempo para que dices, oye, voy a dejar de operar tanto tiempo, esto en dinero puede representar tanto. No sé si lo interpreto ahí. Sí, básicamente en el espíritu general, bueno, no hay espíritus, en el fondo general de la cobertura es tratar de mantener el negocio abierto, ¿no? O sea, los gastos van a seguir continuando, ya no va a haber ingresos, la gente tiene que seguir pagando nómina, ¿no? Tiene que seguir, no sé, pagando la luz, la renta, etcétera. Entonces, la intención de la cobertura o la finalidad de la cobertura es que el cliente tenga esos gastos disponibles, ¿no? de la póliza. Por lo tanto, para poder llegar a ello necesitamos estados financieros, necesito un contador que entre a revisar y que me dé un monto estimado, ¿no? De las utilidades también, porque muchas pólizas también cubren las utilidades de los accionistas, ¿no? Entonces, pues, al final del camino, si no hay ingresos, no hay para gastos y no va a haber la utilidad que estaban esperando. Entonces, la finalidad de las pólizas, y no hablo en general, porque cada cobertura es distinta y hay modalidades diferentes, pero en el objetivo final es ese, ¿no? Que el cliente tenga el dinero para poder seguir manteniendo su negocio después de un siniestro. No tenga que correr al personal, por ejemplo, que muchas veces se malentiende, y se lo quieren ahorrar, y evidentemente es cuando empiezan los conflictos. No te lo tienes que ahorrar, ¿no? Para eso está la póliza. Y para que pueda fluir ese dinero rápido, yo necesito esa información para pasarla a la aseguradora, para que también puedan fluir el dinero al cliente. Entonces se vuelve en un tema de ciclos y de cadenas. Pero sí, en una catástrofe eso es lo más importante, ¿no? Claro. Ahora, en el tema bueno, tienes muchos años ya en este tema y no sé si la parte en la evolución de las tecnologías, herramientas, etcétera, has visto que hasta hoy y hacia el futuro, que sí hay nuevas herramientas que te ayuden a ser más ágil, más efectivo, más preciso. Sí, sí hay. Fíjate que inclusive en Puerto Rico utilizamos algunas herramientas. En México no las utilizamos porque finalmente en México vemos casos de mayor cuantía y de complejidad. Pero por ejemplo en Puerto Rico, donde atendimos casi 7,000 reclamaciones de personal lines, que son casa-habitación, utilizamos herramientas tecnológicas para poder sacar cifras. En ese punto en México todavía nos falta un poco, aunque yo sé por ahí que hay empresas que ya están trabajando en sistemas, le llamamos Fast Track, y básicamente es que cierto nivel de reclamaciones en cierto monto específico son ajustadas, vamos a ponerlo así, de escritorio, ¿no? No tenemos que ir al lugar, lo hacemos con 2 o 3 documentos preestablecido con los clientes, y lo que buscamos es darle celeridad. En el seguro manejamos una regla, que es la regla del 80-20, ¿no? En una catástrofe llegamos a tener el 80% del monto de la pérdida solamente en el 20% de los siniestros. Y por el contrario, el 20% de la pérdida lo hace el 80% de los casos. Y esos generalmente son
líneas personales, ¿no? O comercios muy pequeños. Entonces, ya muchas aseguradoras están entendiendo cada vez mejor que ese volumen puede ser manejado de otra forma. Si hay una desviación, las desviaciones son muy cortas porque solo representan el 20% de su pérdida. Y así nos enfocamos todos al 20% de los siniestros que representan el 80% de tu pérdida. Ahí sí metemos toda la caballería de tiempo, esfuerzo, expertos, pero en este otro 20% hay pérdidas que tendrían que salir muy rápido. Especialmente casa-habitación, que debería de ser muy plano. Y en Estados Unidos ya hay herramientas, fíjate. Y nosotros en Puerto Rico utilizamos esa herramienta. Y en México pensamos que debe de empezarse a hacer. Eso se logra con planes de contingencia, se logra con sistemas, o sea, no nada más es así, o sea, hay un sistema preestablecido o softwares ya diseñados para hacerlo, ¿no? Incluso drones se suelen utilizar. Sí, no, bueno, ya hoy por hoy hasta los drones son obsoletos en nuestro negocio. ¿Sí? Sí, claro, no, bueno, los drones se usan ya como base de cualquier siniestro, eso ya es muy fundamental. Ahora nosotros tenemos otras tecnologías, hay empresas que nos ayudan a tridimensionar las cosas. Te digo algo, el terremoto que tuvimos un terremoto en el 2014 en Ecuador, en un lugar que se llama Manabí, pegado a la costa del Pacífico, y nosotros llegamos yo solía tener otra empresa en Holanda que se dedicaba a toda la parte tecnológica, y llegamos con el gobierno de Ecuador y le pedimos autorización para poder volar los drones, porque no dejaban entrar a la zona cero. Entonces volamos los drones y sacamos todo en tercera dimensión, y con eso pudimos dimensionar alturas y volúmenes de edificio, por ejemplo, para la obra civil, para poder tener esa estimación que te hablo. Qué barbaridad. Bueno, Ricardo, nos quedan 2 minutitos de programa. Yo creo que para efectos de ir cerrando, creo que sería interesante nada más regresar un poquito al tema de Otis. 2 golpes en un año, ¿no? Sí. ¿Cómo viste esto? ¿Sí se llegaron a recuperar y se volvieron a dañar? Hay algunas empresas que sí, empezaron a reparar y se volvieron a dañar, ¿no? Inclusive hay cierta industria que se dañó peor, porque tuvimos 2 efectos. El huracán Otis, el efecto más grave fueron los vientos de más de 300 kilómetros por hora, y la inundación fue no tan grave. Y John fue al revés, no hubo vientos, pero el agua fue brutal. Claro. Y tuvimos inundaciones de hasta 2 metros de altura que no vimos en Otis. El tema con John es que fue más puntual, o sea, fue en las zonas bajas donde hay cauces de río y pues el desbordamiento, ¿no? Entonces es menos la expresión o el desarrollo del siniestro fue mucho más puntual en una zona, pero sí, había industria y había algunas casas y algunas cosas que tuvimos, como el estadio de tenis, ¿no? Y ahí, si hubiera sido una póliza, si hubiera sido un evento con una misma póliza dentro de un año, se rehabilita y se paga 2 veces, ¿no? Aunque no fue el caso, porque pasó el año, ¿verdad? Así es, pasó el año. Pero sí, si la póliza tiene reinstalación automática, que quiere decir que si la suma se agota, pues se vuelve a reinstalar el mismo valor, ¿no? De acuerdo. Bueno, Ricardo, nos encantaría tener 3 programas más porque tienes mucho que contar acá. A ver si hay oportunidad más adelante de que regreses con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, muchísimas gracias por tu participación. Gracias. Bueno, que estés muy bien. Gracias. Hasta luego.